Hola, ¿cómo están a todos nuestros hermosos seguidores? Estamos acá iniciando este programa, este podcast, así que es una alegría que cada uno de ustedes se vayan conectando con un poquito de retraso que hubo con unos problemas técnicos, pero ya estamos acá en vivo para poder compartir con ustedes un tiempo muy hermoso. ¿Cómo está, Pastor? Muy bien, Oliver, gracias por invitarnos nuevamente y gracias a cada uno de ustedes por conectarse a este tiempo especial del podcast Sin Filtro. Así es, hoy tenemos un tema muy importante, pero antes de continuar queremos hacerles recuerdo a todas las personas de que el libro estamos terminándolo, estamos en el capítulo número 7, así que si usted no ha adquirido todavía el libro está a tiempo de poder conseguirlo, así que puede dejarnos su mensaje ahí en los comentarios para que nosotros podamos darle la información que necesita. Así que en este tiempo, la verdad, todos los temas que hemos visto han sido de mucha ayuda. No se olviden de que estamos transitando la serie ¿Cómo lidiar con mis emociones negativas? Hasta ahora hemos aprendido a lidiar con el rencor, la tristeza, la envidia, el temor, la ira y la vanidad, que son temas muy importantes que nosotros tenemos que luchar día a día contra ellos. Así que hoy hablaremos sobre la lujuria, Pastor. Oh, qué buen tema. El tema ahora es un tema muy importante y empecemos definiendo qué es la lujuria. La lujuria es un deseo sexual incontrolable que puede llegar a dominar a las personas. Entonces hay algo que nosotros debemos controlar y debemos tener mucho cuidado al respecto. Podemos decir que la lujuria inicia cuando una persona se expone ante algunas imágenes o videos que tienen contenido sexual. Y eso da inicio, obviamente, a todos los pecados de inmoralidad que podemos cometer. Entonces, el tema de la lujuria va enfocado netamente en lo que es el tema del área sexual. Sí, pero también puede tener una llegada a todo lo que es el deseo descontrolado, ¿no? Ok. Quizás, pero en específico más al área sexual. Ok, yo creo que en el camino vamos a ir desarrollándolo, vamos a ir Correcto. viendo poco a poco acerca de la lujuria. Mire, si usted está ahí a través de la pantalla, yo sé que hay temas que quizás algunas personas no lo quieren tocar, prefieren no tocarlo porque no quiero que escuchen de esto todavía o no. Pero es muy importante de que ya seas adolescente, joven, de que tú vayas sabiendo cada una de estas cosas. ¿Para qué? Para que en el futuro, en el camino que uno va creciendo, va aprendiendo nuevas cosas, tú estés preparado y sepas a qué es lo que te estás enfrentando. Así que continuamos, Pastor, a ver, con este tema entremos a ver. Claro, vamos a ver hoy 4 principios muy importantes, o en todo caso verdades. Una verdad muy importante es que la lujuria es el resultado de un altar apagado y la santidad, que es lo contrario a la lujuria, es la consecuencia de un altar encendido. Entonces, viendo un poco al respecto sobre este tema de la lujuria, vemos el caso de David. En 2 Samuel 11 vemos el pecado que comete David, que es el pecado de adulterio. Pero esto tiene un origen. Lamentablemente David, en el tiempo que él tenía que salir a la guerra con los demás soldados, él se queda en el palacio y es muy probable que él está en un bajón espiritual muy fuerte porque había descuidado su adoración diaria y en ese momento el diablo lo tentó. Igual que lo tienta a Jesús, ¿no? Tú sabes, en Mateo 4, también se atrevió a tentarlo a David. Entonces lo tienta a David, él mira a una mujer que estaba bañándose y él siente deseo sexual hacia esa mujer, que es lujuria. Esa mujer lamentablemente era una esposa de uno de sus soldados, que era de los 30 valientes que él tenía, o sea que era los más cercanos y era un amigo de él. Lamentablemente él se olvidó de todo eso, cae en la lujuria y peca, ¿no?, con esa mujer, comete adulterio, luego lo hace matar a los amigos. Fue algo catastrófico, un deseo descontrolado llevó a consecuencias negativas. Pero también vemos, a diferencia de David, a José. En Génesis 39, 7 en adelante menciona de que José era acosado por la mujer de su jefe. Él era un joven bastante apuesto, de unos 27 años aproximadamente, y era continuamente acosado por la mujer. Entonces él la rechaza. ¿Por qué? Porque a diferencia de David, él no había descuidado su altar y él tenía comunión con Dios y tuvo la fuerza, obviamente, para salir adelante. Entonces, Pastor, perdón que lo corte, entonces ahí vemos dos puntos de vista. Por ejemplo, en el caso de David, ahí nos muestra de que el tema de la lujuria siempre primero entra por tema de lo que es la vista. Correcto. Depende de lo que uno está viendo, lo que uno está observando, nos puede llevar al camino de la lujuria. Ahora, en el caso de José nos muestra de que cuando
Cuando es al revés, digamos, cuando es la otra persona que quizás nos quiere atacar o nos quiere insinuar ciertas cosas, nos muestra cómo deberíamos también nosotros actuar ante esa situación. Claro, correcto, porque la lujuria puede ocasionarse en mi mente o puede venir también producto de una tentación, ¿no? Bueno, que en realidad viene a ser lo mismo, ¿no? Viene por los oídos, te puede entrar por los oídos, por los ojos, ¿no? O por los Ya. actos, gestos o acciones que la otra persona puede producir Ok, para tentarte, ¿no? ok, aclarado el punto. Entonces. No, buenísimo. Aclarado. Pero siguiendo hablando de la lujuria, si seguimos hablando de ello, la lujuria es un pecado que es sigiloso. Se va anidando peligrosamente en el corazón de los creyentes y la verdad que esto producto que el creyente se da licencias espirituales. ¿Qué son las licencias espirituales? Por ejemplo, un creyente que dice, bueno, si yo miro cosas sensuales no está mal, no es en realidad pornografía, es algo sensual que es inexplícito, entonces no creo que esté mal, aunque no es correcto porque Jesús dijo en Mateo que si una persona mira a otra persona con deseo sexual ya comete adulterio en su corazón, que le llamamos adulterio pasivo, no activo. Entonces hay también pornografía, yo le llamo inexplícita, porque no muestra desnudo, y que es lo sensual, y hay pornografía explícita. ¿Dónde pillas eso? Apartada en las redes sociales, la inexplícita, video hoy en día de cantantes, y un montón de personas que, hombres o mujeres que salen con poca ropa, no mostrando obviamente un desnudo completo, pero salen de una manera sensual, con movimientos, ves mucho eso hoy en día en las redes sociales, ¿no? Cómo bailan esas mujeres o hombres, y eso aparentemente las redes, Hollywood, las películas y todo eso, te lo muestran como algo normal. O sea, no es malo mostrar la belleza del cuerpo y todo eso, pero es algo que te daña, ¿no? Sí, incluso se ve hasta en las publicidades de empresas serias, de empresas que son grandes, ¿no? Que no entiendo, pero creo que parece en su área de marketing, toda esa área. Ellos saben qué es lo que puede llamar la atención, tanto de hombres como de mujeres, que incluso en carteles grandes ponen, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé si usted la ha visto, digamos, pero es una empresa de pintura que normalmente yo no sé qué tiene que ver una mujer casi desnuda al lado, digamos. Entonces son sus estrategias que ellos toman que creo yo que deben ser influenciadas por el enemigo. ¿Para qué? Para que los hombres, en este caso se da más en los hombres, para que digan, mira la pintura, pero en realidad no es la pintura lo que está llamando la atención, es otra cosa. Y desde ahí yo creo que quizás inconscientemente a uno lo hacen pisar el palito, digamos, ¿no? Uno está y eso se queda en la mente de uno. Se queda y si uno, como hablábamos al principio, el tema de la vida de altar, si uno no está ahí con el Espíritu Santo que esté corrigiéndonos en todas las cosas que entran en nuestra mente, puede ser el inicio de nuestra caída más adelante. Claro, por supuesto, porque cuando tú miras una pancarta, una imagen de una situación sensual, erótica, eso no se te va de la mente rápidamente. Siempre se queda y esa imagen que ha sido expuesta en tu mente te vuelve a la memoria más adelante y entonces si tú no cortas eso con el poder del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, eso se va a quedar. Y ahora, la cantidad de imágenes que van entrando en tu mente, porque si te pones a eso, al final van a terminar convirtiéndote en una persona lujuriosa, que ya vas a mirar a una mujer, pero como tienes tantas cosas en tu cabeza, entonces ya no vas a verla así como una hermana, sino que la vas a ver ya con un deseo diferente, Claro, que es lujuria. con otras intenciones, digamos. Por eso ¿no? es que ves algunos cristianos que, bueno, la verdad que diría entre comillas cristianos que andan ahí con el cuello tipo los búhos, ¿no? Pasa una mujer simpática y se da la vuelta ese cuellito hasta 180 grados ahí y la miran El a la exorcista. persona. Uy, increíble, ¿no? Y se da, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque ellos ya tienen una vida llena de lujuria. Han abierto puertas al enemigo, tienen mucho consumo de pornografía y otros temas. Entonces ellos ya no ven a una persona con santidad, no tienen ojos santos, tienen ojos lujuriosos. Hay que tener cuidado con eso. Por eso, antes de continuar, quisiera enmarcar algo que mucha gente, y normalmente la gente que no es cristiana, confunden mucho de que, o incluso la gente cristiana, el tema de que yo sigo mucho con este tema de los títulos que muchas personas se ponen, de que piensan que porque estás quizás en un lugar más alto, esa persona quizás no tiene debilidades, no puede caer, porque en las noticias se ve mucho, por ejemplo, un pastor, por ejemplo, digamos,
resulta que estaba sometiendo a su hijastra, digamos. Wow. Y eso uno se asombra, dice, pero ¿y cómo pues un pastor va a ser así? Todingos deben ser así entonces. Y la gente empieza a calificar, digamos, ¿no? A poner todas esas cosas. Pero no nos olvidemos de que por más que sea pastor, por más que sea apóstol, por más que sea sacerdote, lo que sea, las debilidades están ahí, pero lo que hace mucho, y lo vuelvo a repetir, si esa persona no está en vida de altar, no está con el Espíritu Santo encendido, si no lee su Biblia, si no está orando constantemente, el título de nada sirve, de nada sirve. Correcto. Fíjate que Satanás se atrevió a tentar a Jesús, al Hijo de Dios, a Dios. Él mismo, Y sí. si él se atrevió a tentar a Jesús, entonces no tiene ningún problema para tentar a cualquier humano, sea pastor o sea una persona de cualquier profesión. Entonces, no, la palabra dice en 1 Corintios 10:12, Pablo lo decía, el que piense que está firme tenga cuidado de no caer. Y Pablo mismo decía en Romanos 7 de que tenemos un cuerpo que está vendido al pecado y que lamentablemente si es incitado por el mal y está tibio o está caído, va lamentablemente a cometer errores. Entonces es incontrolable eso, tenemos esa naturaleza que va a tender a hacer lo malo. Lo único que lo puede controlar es el Espíritu Santo encendido. Así que hay que tener mucho cuidado con la lujuria. No importa el título que tengas, no importa el grado de preparación que tengas, igual el enemigo te puede tumbar con ese pecado que es muy, muy grave, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Que nosotros no sé si usted me corrige, pero no tenemos el mismo nivel quizás de nivel de entender los engaños a veces de Satanás. ¿Por qué? O sea, nosotros en nuestra carne, digamos, en nuestra propia fuerza. Correcto. Porque si analizamos ahí donde vemos cuando él intenta hacer caer a Jesús, cómo se lo adornó todo bonito, justo con la necesidad que Jesús estaba pasando en ese momento. Y lo mismo pasa con nosotros, digamos, nos da justo donde quizás, donde más estamos débiles y nosotros decimos, wow, yo necesito esto. Entonces, si lo hago, nadie me está viendo, lo voy a hacer, pero lo necesito. Y es ahí donde caemos. Claro, el sistema del mundo tiene tres tentaciones que se pueden poner como comunes y afectan efectivamente a las personas, ¿no? En el mundo. Juan menciona en 1 de Juan, capítulo 2, verso 16, de que el mundo tiene tres aspectos, el sistema del mundo, ¿no? Los deseos de los ojos, eso tiene que ver con la ambición. Los deseos de la carne, que tiene que ver obviamente con el tema de la lujuria, el deseo sexual y también un poco la gula, la borrachera y la vanagloria de la vida. Entonces son tres áreas o rieles del sistema del mundo que sí o sí hace caer a la mayoría de las personas, cristianos o no cristianos. Entonces una de ellas, como mencionábamos hace rato, es este tema de la lujuria, del deseo sexual. Entonces Satanás lo tiene muy, muy, muy avanzado su sistema, y el cristiano que no tiene el altar encendido da rienda suelta pues a su carne y comete errores que luego traen consecuencias, ¿no? Sí, así que a tener cuidado, a estar preparado, ¿no? Porque el enemigo todo el tiempo va a estar buscando cómo hacernos caer, así que es a no aflojar. A no aflojar, porque mira, la lujuria da origen a todos estos pecados inmorales, como por ejemplo la masturbación, que generalmente se da en los jóvenes y en algunos adultos, el tema de la fornicación, que es más un pecado del sexo fuera del matrimonio, más en los jóvenes, y el adulterio, que es algo que se da también en los adultos. Entonces, cada uno de esos pecados, todos los pecados inmorales, son producto de la lujuria, de lo que entra en los ojos, de lo que está en nuestra mente. Así que la lujuria es algo bastante fuerte en contra del cristiano. Pero por otro lado está el crecimiento de la santidad. Cuando el cristiano crece en santidad, ese crecimiento le ayuda a que él pueda vencer la lujuria. Y el crecimiento de la santidad es directamente proporcional al crecimiento de la vida de altar, lo que mencionabas hace un instante, ¿no? La oración diaria, la lectura de la Biblia, la asistencia a los servicios de la iglesia, ¿no? El ayuno. Eso te ayuda a que crezcas en santidad y que cuando venga la tentación, tu espíritu esté fuerte, esté encendido y tú digas no, como dijo José. Pastor, antes de cerrar con este punto, por ejemplo, mencionaba algo importante. ¿Qué le podríamos decir, por ejemplo, a estas personas que ellos dicen que el tema, que la oración es importante, que ayunar, leer la Biblia, pero como que repelen un poco con el tema de asistir a las iglesias? Bueno, la Biblia manda en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos. Ahí creo Pablo, para mí el autor de Hebreo, porque la carta es anónima, pero
por todo pienso que es Pablo. Pablo recomienda ahí que no dejemos de congregarnos. A una persona que no congrega es una persona que no cumple el propósito de vida, porque Dios te ha dado dones. Y los dones son para, según Efesios 4:11 en adelante, para el servicio de la iglesia. ¿Cómo tú vas a completar tu propósito si tú tienes dones y no los utilizas al no venir a la iglesia? O sea, la idea de Dios en Cristo fue crear la iglesia. Dios nunca tuvo la idea de crear cristianos aislados, porque es un cuerpo. Dice Efesios 4, tú puedes ver eso en Efesios 5 también, como Cristo amó a la iglesia, se dio por la iglesia. Entonces todos tenemos que pertenecer a ese cuerpo de Cristo. Efesios dice que Dios sometió todas las cosas y lo dio a la iglesia y puso a los pies de la iglesia. Entonces, un cristiano que está lejos de la iglesia no puede cumplir su propósito, no, sus dones no los activa. Entonces, no está siendo parte de, es como si estuviera fuera del cuerpo y no debe pasar. Entonces, yo le diría a esa persona, tiene que venir a la iglesia para que cumpla su propósito. Fuera de la iglesia no va a cumplir su propósito y está en desobediencia. Ok, entonces ya escucharon, si conocen a alguien o quizás usted está pasando por eso, ya lo sabe. Además no hay nada mejor que venir a la iglesia, celebrar con otras personas que están con el mismo sentir que quizás tú sientes. Así que personalmente yo digo que es lo mejor y bueno, pues el Señor también hace su obra ahí, el Señor ayuda, fortalece todas esas cosas. Y bien, tenía esa duda, así que Buenísimo. continuamos entonces en el punto número 2. La lujuria trae castigo y la santidad nos trae bendición. Correcto. El pueblo de Israel, que es la niña de los ojos del Señor, el pueblo escogido por Dios, era muy rebelde. Y dentro del pecado comúnmente que cometía era la idolatría. Para Dios eso era un engaño, porque Dios es el esposo de Israel, es el esposo de la iglesia, Cristo. Entonces, cuando Israel iba en pos de otros dioses, porque Dios le había mandado a través de la ley que ellos adoren solamente a su persona, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ¿no? Éxodo 20, los primeros 2 mandamientos. Y ellos iban en pos de otros dioses. Dios catalogaba o calificaba eso como adulterio. En tus fornicaciones, tus adulterios, continuamente cuando los profetas Isaías, Jeremías profetizaban en contra del pueblo de Israel, siempre tú vas a ver ahí que habla de las fornicaciones de Israel, que las fornicaciones de Efraín, los adulterios de Israel, porque ellos iban en pos de otros dioses. Entonces, continuamente el Señor les advertía, dejen sus fornicaciones, dejen sus adulterios, porque los voy a castigar, los voy a castigar. Llegó el tiempo en que sí, les da el castigo, y son exiliados. En el año 722 los asirios conquistan a Israel del norte, y en el año 586 los babilónicos conquistan a Israel del sur. Los exilian, los sacan de sus tierras, los conquistaron, destruyeron el templo, castigo de Dios, y ellos estaban 70 años fuera, exiliados. Entonces ahí se ve el castigo de Dios por las continuas lujurias y pecados de fornicación que ellos cometían. Ezequiel 16, vemos ahí como Dios habla a través de este profeta, le dice, sufre tú ahora el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones. Entonces Dios castigó al pueblo de Israel, porque dentro de la idolatría, Oliver, que cometían estos israelitas, el culto idolátrico a Baal, a Aserá, tenían que ver con orgías que hacían en el templo. O sea, no es como nuestra oración que nosotros tenemos acá, que es una santidad hermosa. Allá ellos creían que la adoración a los dioses se tenía que hacer con rituales que tenían que ver con la sexualidad libre, la orgía. Entonces, y los israelitas participaron también de todas esas atrocidades. Y pero Dios, esa idea de dónde... satánica, obviamente, bueno. Claro, porque, mira, yo te digo, los griegos tenían bastante al respecto, porque los griegos tenían una idea que era la dicotomía platónica de Platón, de todos estos filósofos, que creían que el cuerpo en sí era malo, pero que el espíritu no. No importa lo que haga el cuerpo, no pasa nada si el espíritu no es contaminado. Entonces ellos decían, el cuerpo puede hacer lo que quiera, pero el espíritu nunca se va a contaminar. Entonces, y ahí nacen ya algunas corrientes del ascetismo y del liberalismo, ¿no? El liberalismo era ese que decía que el cuerpo haga lo que quiera.
Y el ascetismo era que se castigaban, se sajaban, se cortaban para castigar al cuerpo, porque el cuerpo lo consideraban malo. Pero sin embargo, no era la forma que Dios enseñó. Dios no de ninguna manera creía que el cuerpo tenía la libertad de hacer lo que quiera. Más bien el Señor siempre ha enseñado y que ellos puedan controlar lo que hacen. Por eso puso las leyes, porque la ley muestra el pecado. Entonces vemos ahí de que el Señor los castiga a ellos, pero también vemos que por otro lado la santidad trae bendición. Dice Hebreos 12:14, sigan la paz con todos y la santidad, porque sin la santidad nadie va a ver al Señor. Entonces es muy importante que entendamos eso. Creer que la lujuria no es dañina cuando no llega a la práctica es el peor error que puede cometer el creyente. Algunos racionalizan o justifican sus pecados o sus acciones teniendo las siguientes ideas. Una de ellas que es típica común es decir, no hay problema si miro una imagen equivocada, siempre y cuando no practique lo que estoy viendo. Entonces hay personas que se justifican y dicen, bueno, no, yo tengo problema, puedo mirar una imagen erótica, una película erótica, una novela que me hable de sensualidad, una serie en Netflix que sea un poco encendida, siempre y cuando yo no haga eso que está ahí. Si yo no fornico, no adultero físicamente, entonces no está mal. Pero como te mencionaba hace rato, no es así. Incluso hay personas que justifican su lujuria porque ellos tienen una relación con una persona que no es, si hablamos de matrimonio, que no es su esposo, muy, muy cercana, y eso generalmente ya está ligado por una lujuria de por medio. O sea, es algo que se da. Igual cuando tú te acercas a una señorita que eres soltero, que lamentablemente la conoces en el gimnasio, y pues tú sabes, en el gimnasio las personas se visten ahora, hoy en día, de una manera bastante expuesta. Al cual más llamativo, digamos, tiene que llamativa, ser, ¿no? ¿no? Y no, pues sensual, vamos a decir, ¿no? Una persona muy sensual. Entonces, cuando se acerca esa persona a hablar con esa otra persona sensual, ya viene con ideas en su mente, ¿no? Nunca se va a acercar, muy raro que un joven se acerque a una mujer con unas intenciones de amistad solamente. O sea, y él la estaba analizando, la estaba mirando, la ha estado deseando a la chica, y si se le acerca va con intenciones de poder conseguir algo con ella. Entonces, no puedes decir, no tengo ninguna intención, solamente somos amigos, ¿no? Cuando en realidad tu corazón ya está bastante dañado. Entonces, creer que eso no pasa es engañarse. Sí, por ejemplo, algo que mencionaba en el tema de que la lujuria trae castigo y la santidad trae también lo que es bendición y todas esas cosas. Las consecuencias también son la factura pasa cara, digamos. Es caro en el tema de las consecuencias de la lujuria, porque también en la Biblia nos menciona de que uno peca solo con el hecho de pensarlo, con el hecho de empezar a codiciar algo que quizás no es que te pertenezca, pero quizás que no es para ti, digamos, ¿no? En eso, por ejemplo, las consecuencias que comúnmente se ven, digamos, se puede ver mucho en los colegios, digamos, adolescentes, pongámosle, que se ven, que manosean a sus compañeras, cosas así, digamos, ¿no? Que incluso se pasan a un lado y los han pillado haciendo actos obscenos, digamos, o incluso haciendo escenas que no deberían hacer con sus compañeras, y lo ven tan normal los compañeros, se ríen. Recientemente yo escuché de algo que pasó, ¿no? Una persona me contaba, pasó estas cosas, y con qué normalidad lo ven las personas. Y uno va y le comenta a veces a los padres, digamos, y una llamada de atención para todos los padres igual, ahí también entro yo, de que si nosotros queremos esconder en una burbuja a nuestros hijos sobre la realidad de lo que está pasando, eso no es nada bueno, porque después las cosas malas las empiezan a ver normal, y este tema de la lujuria es algo que se está viendo normal hoy en día, porque como usted decía, en las redes, normal ver a personas con poca ropa, con escenas que según, por ejemplo, estas redes deberían prohibirlas, digamos, cosas, se han dado modo para que no las prohíban, cosas así, en las revistas, ahorita en todos lados se ve. Uh-huh. ¿Y quién controla eso? Nadie, y los chicos están viendo, están mirando, y desde ahí es donde nacen después los futuros violadores, los futuros que se aprovechan de menores de edad, cosas así. Y este es un tema muy fuerte, de verdad, que
que de verdad esta sociedad, como también dicen las palabras, si no es con ayuno y oración, ¿qué más podríamos hacer, pastor? No, claro, o sea, no hay otra forma, ¿no? La única forma de poder vencer la carne y los deseos que tiene el mundo es a través de la santidad, ¿no? Por eso estamos poniendo eso. Mira, como tú mencionabas hace rato, me sigo en el hilo que tú habías tocado, hablabas de las consecuencias, y la lujuria trae consecuencias. Una enfermedad es venérea, ¿no? Cuando tú lamentablemente caes en el pecado de fornicación o adulterio, puedes contagiarte de una enfermedad venérea. Y la verdad que esas consecuencias son graves, ¿no? Peor si es una Sí, enfermedad ya que por el SIDA o algo así, ya es más complicado, puede llevar a morir, ¿no? Otro es el divorcio, pues cuando tú cometes adulterio, puedes terminar perdiendo tu hogar, ¿no? O sea, que son sí, consecuencias. En otros casos, la cárcel igual, si es que tú llegas a cometer abusos deshonestos o violaciones, producto de que tu mente quedó atrapada por la lujuria, por mucho consumo de pornografía, y todo ello, pues terminas en la cárcel. Y sí. finalmente hasta puedes morir, ¿no? Porque quizás en tu momento de lujuria, al violar a una persona, en venganza los padres pueden matarte, o el esposo si es adulterio. Entonces, tiene consecuencias bastante graves la lujuria, y a veces nosotros las minimizamos, nosotros la vemos como algo muy sencillo. En la Biblia vemos personajes que cayeron en la lujuria y que la verdad que sufrieron mucho. Los sodomitas, por ejemplo, que ellos cayeron en la lujuria y eran homosexuales y dejaron que la lujuria los domine. Romanos 1 dice al respecto, pero estos fueron destruidos por Dios. Abraham tuvo un hijo con su esclava, cuando Dios le había prometido que iba a tener un hijo con su esposa, con Sara, pero no esperó el tiempo, y Sara le propone equivocadamente que tenga un hijo con su sierva y lo iba a adoptar. Entonces para Abraham fue pues algo conveniente, ¿no? Estaba con su esposa mayor y le da una sierva más joven, quizás atractiva, y él dice, bueno, voy a hacerle caso a mi esposa, ella me lo pidió, ¿no? Lo Me va a sacrificar, siento, me Dios. sacrifico. Y se sacrifica supuestamente, ¿no? Y tiene un hijo. Y hasta ahora los conflictos israelí con los árabes, producto de ese error que cometió por darle Wow. lugar a su lujuria. Sansón, que fue vencido porque dejó que la lujuria le domine y se enamoró de una mujer filistea que era prohibido para él según su ley. ¿Y qué pasó? Al enamorarse de esa mujer se aprovechó de él, cayó en la lujuria y le cortó la melena y perdió no solamente la melena, sino los ojos y el poder. Los hijos de Eli murieron porque ellos tenían problemas ahí con las señoras o las mujeres que venían al templo. Ellos eran sacerdotes, para que veas ahí, ¿no? Que nadie se escapa de este tema. Eran sacerdotes como pastores ahora, pero ellos dejaron que la lujuria sea muy grande en su corazón, no buscaban a Dios, no se limpiaban, no se purificaban, terminaban metiéndose con esas mujeres, cometían adulterio, fornicación, un desastre, murieron. David, como hemos visto en el inicio, sus hijos cometieron los mismos errores de sus padres, y así, un montón, digamos, ¿no? De ejemplos bíblicos. Pero a diferencia de eso, la santidad te ayuda a que puedas vencer eso. Cuando tú higienizas diariamente tu espíritu con el Espíritu Santo y purificas tus pecados, puedes tener control sobre eso. Amén. Entonces, en el tema de la santidad, qué beneficioso es, qué beneficioso es. Si, obviamente, si ponemos en una balanza, uno ahorita puede agarrar y decir, no, pues yo prefiero la santidad, digamos. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo para poder lograr esa santidad y poder contrarrestar este tema de la lujuria? Que ya vemos que las consecuencias que trae son muy dañinas. Y si nos damos cuenta y sabemos que también es el plan de Satanás, que es destruir familias. Claro. Vimos en todas esas consecuencias que divorcio, que muerte, que cárcel. ¿Y quiénes son los primeros los afectados? Son las familias. Claro. Que incluso que lo más seguro es que terminan siempre destruidas por ese tema. Sí, es casi Así que, seguro. ¿y quién es el que sale ganando ahí? Es el enemigo. Solo porque no tuvimos quizás el cuidado de alimentar a lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cuántos dolores de cabeza no nos podemos ahorrar por tener un tiempo de intimidad con Él? Y son 15 minutos al día, si es que eres casado, ¿no? Puedes orar 15, 20 minutos en tu día para orar con tu esposa, y eso va a traer un poco de unidad, tu tiempo especial. La santidad y la lujuria, hermano, no pueden coexistir, no deberían estar en tu mente al mismo tiempo. O sea, tienes que ser mejor que eso, ¿no? Tienes que trabajar más en la santidad. No se puede ser medio santo.
O sea, tiene que ser santo completo. A Dios no le agradan los medios santos, ¿no? Los tibios. Dios le agrada que sea santo. Los deseos sexuales en realidad son malos y debemos expulsarlos. Nosotros podemos hacer esfuerzos para mejorar. ¿Qué hacer? Era la pregunta de hace un momento que tú lanzabas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Uno, obviamente buscar al Señor. Pero dos, dar pasos de acción. ¿Cómo? Alejándome, pues, ¿no? Huyendo. Por ejemplo, si sabes que X mujer ya te está atrayendo y tú eres casado, entonces ¿qué debes hacer? Cortar esa amistad porque ya se está convirtiendo en peligrosa. Tú puedes frenarlo todo a tiempo. David no es que cayó de una, como dicen ustedes los jóvenes, con Betsabé. Él la vio y ya hace rato, si haya estado encendido el espíritu, le decía, no hagas eso. Y ahora te hubiera torcido la mirada, cerrar la puerta, se entraba. No, estaba frío, estaba en la carne. ¿Quién es esa mujer? Preguntó. Le dijeron, es la hija de tu amigo Urías, de Esa tu más valiente. todavía, ¿no? Ah, de Urías, claro, de Urías. Allá, ¿Y dónde está Urías? Segunda advertencia, ¿no? Ahí era otra oportunidad para salir del pecado. No salió. Luego de eso, la hace llamar, ya está ya en pecado. La hace llamar, pero cuando llega la mujer, pudo también incluso en ese momento evitar el pecado. Incluso hasta decirle, no, mira, vi esto, no lo hagas, por favor. Vayas a otro lado. Digamos. Ahí está. Ya. O sea, muchas veces nosotros podemos evitar el pecado. O sea, tenemos que hacer lo necesario para evitarlo. Pero va a ser difícil si tu vida de altar está apagada. Si no oras, no lees la palabra, no tienes temor de Dios. Entonces vas a venderte rápidamente al pecado. Ahora, si eres joven y no tienes problema con el tema de este adulterio, del caso del adulterio, y tienes problemas con la pornografía, ¿qué puedes hacer al respecto? Pues deja el consumo. ¿Cómo? Deja el celular. Si tu problema es el celular, yo daba un consejo en la iglesia. Si tú tienes problemas con el celular y vives bajo la autoridad de tus padres, entrégale tu celular a tu padre en la noche. Si quieres dejar ese pecado y sabes que eso está mal y el espíritu te confronta y quieres cambiar y no puedes hacerlo solo porque has intentado y resulta que a las 11 abrir los ojitos y ya, o a las 12, a la 1, digamos, ¿no? Entonces sabes que el teléfono es el problema, tu tablet, tu teléfono, tu computadora, entrégaselo a tus padres. Entonces ya estás obligando a tu mente a que tome control de la situación. Y al no tener el dispositivo ahí que te lleva a pecar, entonces no te va a quedar otra que dormirte, digamos, ¿no? Entonces, y ya vas a disminuir la posibilidad de pecar. Entonces, lo que tú tienes que hacer es dar pasos de acción para evitar pecar. Sí, en este caso, hablando sobre ese punto, ¿cuán importancia es la comunicación entre padre e hijos, ¿no? Porque para eso, creo que lo más sano siempre es llegar a un acuerdo, ¿no? Que el papá, obviamente, la mamá se sienten, hablen a los hijos, miren, esto va a ser así, porque creemos que es lo mejor para ustedes. Personalmente, yo creo que mientras los hijos pues están viviendo con sus padres, pues los hijos tienen que acatar lo que los papás dicen, digamos, ¿no? Claro. Claringo es, digamos, y es una forma en la cual uno los puede ayudar. Quizás los hijos pueden decir, no, es mi privacidad, bueno, pero lo más raro y lo más que no entiendo casi es que los mismos padres a veces defienden esa postura. Pero es la privacidad de mi hijo. O sea que ni yo como papá puedo, qué sé yo, preguntar o ver ciertas cosas que si mi hijo está haciendo bien o está haciendo mal. Creo que es un error muy grande que tanto como papás estamos cometiendo quizás, de decir que es la privacidad de mi hijo, no me tengo que meter. Es donde más tenemos que estar metidos, porque hoy en día no es como antes, pues, que antes creo yo que había un poco más de dificultad a acceder a estas cosas, digamos. Ahora no. Ahora los chicos saben ellos cómo buscar y es apretando unas cuantas teclas y buscan lo que quieren encontrar. Así que es a tener cuidado con eso y los papás que sea una alerta para nosotros, ¿no? Claro que sí, y si usted quiere cambiar igual, pues, ¿no? Si usted quiere cambiar, hágalo. Entonces, wow, estos puntos de verdad que han sido muy buenos. Vamos a continuar con el tercer punto. La lujuria tiene efectos perjudiciales en las relaciones. La santidad fortalece las mismas. Claro, la Biblia menciona en Proverbios 6, 32 en adelante, de que el comete el pecado de adulterio, producto de la lujuria, es un necio, porque es una persona que tiene muchas advertencias.
La Biblia te advierte, tus padres te advierten, la sociedad todavía tiene principios en algunos sectores morales que te avisan, no hagas esto porque esto tiene malo. O sea, la moralidad la tenemos intrínseca. Entonces, siempre tenemos esa conciencia que nos muestra qué es bueno y qué es malo. Toda persona lo tiene. Entonces, si uno cae en pecado es porque uno es necio, porque evita las advertencias. Y acá este pasaje de Proverbios 6 habla claramente de que si tú cometes el error, pueden venir consecuencias negativas, efectos perjudiciales en las relaciones, porque puedes dañar a tu esposa, a tus hijos, a la familia de tu esposa. O sea, hay una ruptura en la relación. Y no solo eso, sino que también puede sufrir, como dice el texto ahí, daño de parte del esposo engañado, de la esposa engañada. ¿Y cuántos vemos hoy en día feminicidios o vemos asesinatos por venganza, digamos, ¿no? Es que es algo muy complicado. Entonces, vemos ese problema. Proverbios 31:11 nos dice que más bien deberíamos tener un corazón de santidad que produzca confianza en nuestro cónyuge. Qué lindo es, dice el texto, habla de la mujer piadosa, de la mujer virtuosa, y dice, en ella está el corazón de su marido confiado, porque ella le hace el bien todos los días de su vida. Entonces, nosotros en la santidad, cuando buscamos el ser fiel con Dios y con la persona que Dios nos ha dado, entonces traemos bendición para la vida de esa persona y para nuestra casa. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la lujuria tiene efectos perjudiciales, pero que la santidad fortalece las relaciones. Tú sabes que el adulterio inicia con una mirada. El adulterio es algo que lamentablemente va introduciéndose con una mirada con deseo sexual. Algo que siempre yo recomiendo es que si nosotros nos damos cuenta que alguien nos mira con una intención rara, con una mirada muy penetrante o muy lujuriosa, uno se da cuenta. Yo no creo que nadie a nuestra edad, o quizás en cierta edad de joven, no sepa que una persona la está mirando con coqueteo. O sea, es mentira que diga que no se da cuenta. Porque no es normal que tú en un lugar tengas una persona que te tiene clavada la mirada bastante tiempo. No es lo mismo que una mirada de amigo, porque vos a una amiga no la andas mirando. Claro. Entonces, uno se da cuenta y la mujer se da cuenta cuando alguien la está mirando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cortar. El problema está en que yo soy condescendiente con esa mirada coqueta. A veces las mujeres, por el hecho de ver hasta dónde llega, esa curiosidad hace que muchas veces terminen cometiendo ese pecado. Cuando ellas, ¿qué es lo que deberían hacer? Deberían cortar esas miradas. De entrada, cuando tú le cortas la mirada a alguien, le estás diciendo, no me interesas. No me interesa. Y chao, digamos, ¿no? Pero si tú le concedes la mirada, empiezas a mirar y después empiezas a recibirle sus atenciones. Por otro lado, quizás no te mira así, pero es demasiado amable contigo. En el trato, ¿no? En el trato, sumamente amable y todo. Tú te deberías darte cuenta. Es más, tú te das cuenta. El tema es que tú te pones a jugar con esa amabilidad y vas dándole lugar. Vos al corresponder la mirada o aceptarle la amabilidad que te acerco, que te invito, que todo, tú le estás diciendo indirectamente a esa persona, tienes oportunidad conmigo. Así, o sea, de manera indirecta o ya directo, podríamos verlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno tiene que cortar, porque todo empieza, la lujuria te lleva a eso. Entonces, es mentira que de repente fue un descuido, que no sé qué me pasó. No, ¿sabes qué te pasó? ¿Por qué? Porque abriste puertas y todo fue dando, ¿no? Sí. El tema de la lujuria, pues, no es que uno llega a la persona y estás ahí haciéndole cara de que quiero esto, no. Empieza como una amabilidad falsa. Correcto. Empieza como que él o ella es atenta conmigo, digamos. ¿no? Sí. Incluso personas que ya son casadas, claro, que tienen familia, esas cosas, y empiezan, ¿no? Mira, qué buen chico, dice, qué buen chico, y empieza con la amabilidad, aquí no pasa nada, es muy amable, me gusta cómo me trata. Ajá. Y luego viene lo otro, ¿no? Que detalle, algún detallecito, digamos, ¿no? Que aún mira, qué bien, ¿no? Y obviamente después, el que obviamente no está pues firme en los caminos del Señor, lo va a empezar a ver con otros ojos, como usted dice, pero no va a empezar, mira, interesante la chica, interesante el chico cómo está haciendo. Y de ahí cuando uno acuerda, pues ya está más metido, y uno sabe a qué se está metiendo. Uno sabe, pero obviamente un corazón frío, un corazón que está lejos del Señor, le va a dar pues espacio a la carne, porque la carne pues no... Yo creo pues que la carne tiene ojos, siente todo, digamos, y la carne está pendiente de todas esas cosas.
Y obviamente la carne siempre va a buscar su propio beneficio, que es el placer. Siempre va a llevar a eso, digamos. Correcto. Y así que si nosotros estamos ahí como que alguien es muy atento o atenta y todas esas cosas, peor aún si uno tiene familia. Peor aún si ya estás con familia. Hay formas en las que uno puede decir, tampoco no es que uno a veces, ¿sabes qué alejaste? ¿No? Hay formas de que uno puede cortar, como usted decía, quizás evitando las miradas. La otra persona se da cuenta, no quiere, digamos. Claro. Y la otra persona automáticamente se va a alejar. Aunque hay personas que no, digamos, pero si uno hasta cierto punto sabe cortar, eso se frena. Claro. Se frena, pero eso, ¿cómo uno lo puede hacer? Es estando en el Espíritu. No hay otra. No hay de otra. Así que si no estamos en el Espíritu, las tentaciones van a estar ahí. Es más que seguro que vamos a pisar el palito. Si no Es que, mira, el mundo ahorita está bastante mal porque tiene una influencia muy fuerte del progresismo, ¿no? El progresismo tiende a darte libertades, ¿no? El progresismo viene del humanismo, que el humanismo tiene su centro en darte satisfacción. Lo importante en el humanismo es que tú satisfagas tus deseos. Y obviamente que el cristianismo tiene que ver con otra cosa, es teocentrista, ¿no? Ahí satisfacemos a Dios, Dios es el centro. En el humanismo es antropocéntrico, el hombre es el centro. Entonces yo satisfago mi deseo. El progresismo hoy en día con este tema de las libertades pone igualdades en todos los géneros. Entonces las personas hoy en día con todo lo que se está dando creen que tienen derechos para hacer lo que sea. Y han normalizado el adulterio y la fornicación. Tú puedes ver que el sexo libre y las medidas de protección hoy hasta en los colegios te dan, digamos, ¿no? Te ponen en el carnaval, haz lo que quieras, pero cuídate, digamos. Cuídate. ¿No? El adoctrinamiento en películas, novelas, series, en todas las películas, series, novelas vas a ver adulterio. Vas a ver fornicación, sexo libre, sexo antes del matrimonio. Y es normal. Todas las personas, hasta las canciones hoy en día, te hablan del sexo libre, del sexo normal, te hablan del adulterio. Están adoctrinando al mundo. Y Satanás lo está haciendo. Entonces, tú tienes por todos lados esa lucha que te trata de llevar al adulterio, a la inmoralidad, a la lujuria. Entonces, ¿qué es lo que tenías que hacer? Buscar la presencia del Señor. Porque es inevitable que te vengan esos ataques. Pero si tú crucificas todo el tiempo esos pensamientos en la cruz y dices, Señor, que se crucifique este pensamiento malo, tú me libraste de eso, perdóname, lávame, límpiame, eso se va. Tú puedes, a tu mente, cuando tiene un pensamiento malo, si estás en el Espíritu, agarrar mente, deja de pensar eso y haces ese pensamiento y te lo llevas. Alguna vez te ha pasado seguramente, digo, ay, no debía pensar eso, no, saco eso de mi mente. O sea, pero si no estás en el Espíritu, hermano, tú vas a hacer de normalidad. Sí. Entonces hay que buscar más al Señor. Incluso el tema de la lujuria, eso hasta puede terminar en una enfermedad, ¿no? Claro, podría terminar ahí enfermedades venéreas, ¿no? Sí. Pero enfermedad mental, sí. Claro, en una enfermedad mental, porque, por ejemplo, he escuchado varios casos, varios testimonios de personas que no sé si es que no se dan cuenta o es que están tan enredados ya por el enemigo. Por ejemplo, en este caso, los homosexuales. Okay. Por ejemplo, ellos hablan, dicen, no, bueno, yo soy así, yo antes sí, me gustaban las mujeres y todas esas cosas. Estuve con muchas mujeres, dicen. Estuve con muchas mujeres, pero me aburrí, dicen. Ahora, ahí podemos ver algo, de que el tema de la lujuria es como que es insaciable. Sí. Si uno cae en eso, o sea, es algo que uno no, así por fuerza propia uno no lo puede detener. ¿Por qué? Porque después vas a querer más. Va a pasar y vas a querer más, vas a querer más. Incluso hasta llegando al punto de que tu sexo opuesto, digamos, o sea, te va a dejar de llamar la atención porque vas a querer experimentar otras cosas. Incluso, si ustedes pueden ver esos testimonios, se van a dar cuenta de qué es lo que ellos dicen. Incluso pareciera que se contradicen en eso. Y ahí, ¿quién es el que hace esas cosas? Después el enemigo, que los enreda y andan pues así ciegos que hasta ahora yo no puedo entender quizás esa parte. Pero el único que también sé que puede librar, que puede sanar, que puede romper eso, yo sé que es Cristo. Es el único que puede hacerlo. Por supuesto. Claro que sí. Y la verdad es que estamos en un mundo influenciado por demonios. Esas personas que caen en los extremos de la lujuria es porque o tienen una gran influencia demoníaca o ya tienen una posesión demoníaca. Sí. Entonces, lamentablemente, muchas de las personas que
que cometen atrocidades con este tema de la lujuria y delitos y todo, son personas que ya tienen muchos una posesión demoníaca Sí. o tienen una influencia muy fuerte. Entonces estamos en un mundo que está dominado por este tema de los demonios. Pero quizás podemos hablar mucho más, pero ya veo que se nos está acabando Sí. el Ya estamos tiempo. con el tiempo Así creo que encima. vamos a hacer un post a después más adelante, otro programa quizás Sí. para seguir hablando sobre este tema de la inmoralidad y todo, ¿no? Así es, yo creo que con los puntos que hemos visto ha quedado quizás muchas dudas resueltas o hemos abierto el camino para que ustedes puedan empezar a tomar decisiones, porque como decía el pastor al comienzo, uno tiene que hacer acciones, uno tiene que hacer, porque no te basta solamente, Dios obviamente te da la fuerza, te da las herramientas para que tú puedas salir, pero si tú no haces nada, no luchas con los deseos de tu propia carne, vas a caer una y otra vez y otra vez, y cuidado que después eso se haga un vicio, de estar cayendo. Claro. Así Claro que, sí. pastor, lo vamos a tener que continuar en otra oportunidad. Correcto, claro que sí. Así que, chicos, espero que de verdad todas las personas que se han conectado, sean jóvenes, sean adultos, esperamos de que esto haya sido de mucha, pero mucha bendición para cada uno de ustedes. Y también mencionarle de que hoy no vamos a tener las preguntas que algunas personas nos han mandado, pero sí nos comprometemos a que la siguiente semana, cuando tengamos el tiempo para poder seguir con este tema que es muy importante, lo vamos a hacer en este tiempo. Gracias, Oliver, y gracias a cada uno de los conectados. Que Dios los bendiga.